En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, lunes 10 de julio del 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde ya hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba que con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús a los flautistas y un tumulto de la gente, y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué bello evangelio, qué bello mensaje nos da hoy nuestro Señor Jesucristo, donde aparece realizando dos milagros impresionantes. Milagros donde una vez más responden al poder, pero a ese poder de la fe de los que solamente acuden a Él con confianza. Y vemos ese milagro en dos personas muy distintas entre sí. Vemos primeramente a este judío importante, a este magistrado importante. Y según el Evangelio de Marcos, sabemos que este judío es Jairo, que es un jefe de una sinagoga, que se arrodilla, va humildemente ante él, se acerca ante Jesús para pedirle que resucite a su hija. Y Jesús, al ver su fe, accede con él ir a su casa, porque le dice: Señor, de seguro que si tú la tocas, ella vivirá. Amén. Pero también vemos a la otra persona que acude a nuestro Señor Jesús y vemos lo contrario. Vemos a una mujer enferma y por ello, pues hermanos, marginada a la vez. Pues nos dice el evangelista que sufría bastantes flujos de sangre ya desde hace 12 años, y de alguna manera esa enfermedad la convertía en una mujer impura según la ley judía. Por ello quizás no se atrevía a acercarse abiertamente a Jesús, y lo hace a escondidas por detrás, intentando pasar de manera inadvertida, con temor a ser descubierta, y quizás una vez siendo descubierta ser sacada de ahí. Pero a la vez vemos con una fe tan grande que confía que con solo tocar el borde de su manto la curaría. Vemos, hermanos, estas dos actitudes y vemos cómo es que Jesús no mide, ni ve personas, ni ve puestos, ni ve cargos. Uno fue un judío importante, un jefe de la sinagoga, y otro una mujer que quizás en esos tiempos despreciada producto de la enfermedad. Y vemos también, hermanos, que aunque nuestro Señor Jesús iba deprisa a la casa de Jairo, se para al sentir eso, al sentir que fue tocada por aquella mujer. Pues con esto nos evidencia, hermanos, que siempre tiene tiempo para que todos los que acuden a Él. Se vuelve a la mujer y le dice: Hija, tu fe te ha curado. Reconoce, hermanos, que sin la fe de la mujer Él quizás no hubiera podido realizar ese hermoso milagro. Pero continúa caminando después de ese, después de ese, de esa paralización temporal que hace en su caminar, en esa misión del servicio. Vemos que sigue en su camino, manda salir a toda esa gente cuando los ve llorando en todo ese tumulto, y sin hacer caso a todo ese alboroto, llega hasta la niña muerta, y vemos cómo por lo tanto, coge, coge de la mano. Y vemos que en la ley judía coger la mano a un fallecido era algo impuro. Es decir, vuelve a ser algo prohibido según la ley, que es tocarle. Y tocarla a la niña. Y la niña se levanta. Hermanos, en ambos casos tocó a la niña con la mano, y a la mujer adulta toca a Jesús con su manto. Es decir, hermanos, podemos entender de alguna manera
de estos signos tan grandes y especiales en estas dos acciones poderosas y sanadoras que nuestro Señor Jesús hace. Y lo hace por la fe, hermanos, lo hace por la confianza en Dios, donde a nosotros podemos alcanzar la salud, la sanación. Y solo por la fe, por la confianza total en Jesús, conseguimos definitivamente una nueva vida. Amén. A pesar que estemos muertos interiormente, o muertos como el caso de la niña del Evangelio, definitivamente que por nuestra fe alcanzamos una total confianza en Jesús y nuestra vida será renovada, reestructurada, hecha nueva, hecho un barro nuevo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la fe y la oración, esa fe de oración, no puede ser el último recurso en nuestra vida, sino el primero de todos, hermanos. Cuando te descubras enfermo, lo primero que debes hacer no es ir quizás a un gran médico o irte a una gran clínica, no es ir quizás a un e-salud o a una EPS y demás. Lo primero que debemos de hacer es orar con confianza, rezar con fe a Dios, pidiendo la salud. Una vez más te repito, hermanos, que la oración de fe no debe ser el último recurso. Cuando quizás dentro de todos los medios humanos se han agotado, buscando como último recurso siempre a Dios, cuando el médico, médica te dice, o los médicos, o cualquier abogado en una circunstancia de proceso, te dice que ya no dan para más. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto y escuchado a personas enfermas, desahuciadas, que ahora sí buscan confesarse, pagar una promesa, ir al santuario religioso, cuando ya quizás los recursos económicos no los tienes, cuando todo se ha gastado, cuando el médico humanamente te dice no hay nada más que hacer? Es una enfermedad que ya se ha hecho metástasis en todo el organismo y ya no hay más que hacer, solamente esperar. ¿Y por qué somos así, hermanos? ¿Por qué somos así? La fe no puede ser el último recurso. Debe ser el primero cuando tengamos pruebas. Pruebas en tu matrimonio, pruebas en tu enfermedad, pruebas en el trabajo, pruebas en donde tú estés. Cuando tengamos quebranto de salud, cuando nos sintamos muertos en vida por cualquier situación anímica, emocional o espiritual, hermanos. Amén. Pongamos a pensar que la fe tiene que ir por primero, antes de cualquier acción. Hermanos, la fe es como el vino, como los vinos, como esos buenos vinos. Necesita de tiempo para añejarse. La fe no es improvisada, hermanos. Ciertamente, en una prueba grande de la vida, la fe aumenta vertiginosamente, ¿sí o no? Cuanto más pruebas has tenido en tu vida y al final te has abandonado a Dios y todo ha salido para bien, te das cuenta que tu fe aumenta. Pero cuando una persona por años o tiempo ha tenido y tiene una relación de amistad, intimidad con Jesús, en su oración personal, en su lectura de la palabra bíblica, en su celebración en la Eucarística, definitivamente que esa persona puede vivir una separación matrimonial, quizás un fracaso, un desfaz, un deslín, puede vivir una enfermedad, puede vivir una quiebra económica, puede vivir la muerte de un ser querido. Esas circunstancias de la vida no le sorprenden quizás no te agarra, como se dice criollamente, con los pantalones abajo, porque su fe, esa fe le sostendrá, esa fe le fortalecerá. Amén. Entonces la fe no se improvisa, hermanos. Hoy la tragedia del hombre en este mundo actual, en este mundo posmoderno, es que, hermanos, está tan zarandeado por tantas pruebas económicas, tantas pruebas afectivas, de relaciones humanas, laborales, y cuando vienen muchas pruebas, nuestra fe es muy débil, hermanos. Y definitivamente que de seguro que sí la hay, pero son muy débiles, muy poco fortalecidas. No alcanzan a sostenernos en una prueba de la vida y por eso nos rompemos, nos reventamos tan fácilmente, nos resquebrajamos, hermanos. Hoy hasta el propósito de tener una fe fuerte, alimentada en el tiempo, añejada, envejecida en toneles de madera como los buenos vinos. Amén. Pero también, hermanos, la fe se fortalece. Sí, la fe se purifica, se robustece a partir de las pruebas. Realmente creer cuando todo en la vida marcha bien es fácil, hermanos, pero solo cuando hay pruebas grandes en la vida,
todas distintas, y a través de ellas reconoces que después de pasar esa prueba, te das cuenta que Dios nunca te abandonó, que Dios siempre estuvo contigo. Aprendes a tener una fe madura, una fe más sólida, más robusta, y a decirte a ti mismo: no vuelvo a tener miedo, no vuelvo a dudar, porque Dios está siempre y ha estado siempre conmigo. Y siento que está, y tengo la esperanza de que siempre estará a mi lado. Amén. Entonces, hermanos, qué importante es para nosotros la fe. Y sobre todo, la carta a los Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Sin embargo, hermanos, nuestro mundo modernizado, tecnificado y lleno de agitación y de autosuficiencia y de tantas lógicas, nos ha llevado a creer una imagen reducida de nuestro Señor. Por eso es que el Evangelio de hoy, con estos dos pasajes, hermanos, de los cuales nuestro Señor Jesús, por medio de estos dos grandes milagros, nos muestra pues no solo su poder, sino su identidad como hijo, como verdadero hijo de Dios. Amén. Donde debía llevarnos de reflexionar, hermanos, en la imagen que tenemos sobre Jesús. Muchas veces pensamos que trabajamos solos, que debemos resolver todos nuestros problemas solos, que debemos recurrir a Jesús solo cuando las cosas han llegado a tal grado que no podemos más, como ya lo dijimos, la enfermedad, la crisis económica, tu crisis familiar y tantas situaciones. Sin embargo, hermanos, Jesús nos acompaña con su poder y su amor, sobre todo a lo largo de todo nuestro día a día, pues Él es capaz de cambiar el rumbo de nuestra actividad y de toda nuestra vida. Es Dios, hermanos. Él es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. El elemento común en estos dos episodios es la fe. Por eso tengamos fe. Tanto el jefe de la sinagoga como la mujer del flujo de sangre fueron capaces de reconocer en Jesús al verdadero Dios, al Dios que cambia la historia y aquel que lleva y te lleva una plenitud grande en tu vida. Entonces, hermanos, dejemos que Jesús tome el poder de nuestra vida cotidiana. Nos sorprenderemos definitivamente de ver el poder de Dios todos los días en nuestra vida. Y una vez más, hay que tener en cuenta que Jesús tiene un corazón tan grande, donde está para servir, para ayudar, para curar, para escuchar. No dedica horas, no dedica solamente unas horas al prójimo y el resto de tiempo para sí. No, hermanos, no tiene una agenda propia, no tiene horarios ni citas, no tiene más que una sola misión: estar cerca de los que sufren por cualquier causa y atenderles, escucharlos, estar con ellos. Así es, hermanos, así es como Él va a dar ese testimonio tan grande del amor de Dios, del amor con el que su Abba, su Padre, nos ama a ti y a mí, a todo el mundo. Amén. Y a veces, como este relato, hermanos, parece que le llegan demasiadas demandas quizás a nuestro Señor, que no puede atender a todos. Los pobres son demasiados, pero eso no le lleva a la desesperación, definitivamente que no, sino a una acción de misericordia y de servicio. Todo, todo solamente para ellos, para ti, para mí, hermanos. Todo para ellos, sin medidas, sin condiciones. Así es, hermanos, así es el amor de Dios. Óyelo bien, así es el amor de Dios con cada uno de nosotros, con un corazón grande, lleno de amor, de piedad, de compasión. Así nos mira Dios, así nos escucha, así nos salva Dios. Solo te pide que tengas fe, que Él estará siempre contigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.